Reflexiones, diferentes puntos de vista de ver la realidad. Reflexiones nos ayudará a aprender algo nuevo, ampliar el horizonte por medio de nuevos conocimientos, identificar fortalezas, oportunidades de cambio. Esto y más es Reflexiones. Bienvenidos. ¿Has escuchado? Pues bueno, muy buenos días a ustedes que nos escuchan por Virgen de Guadalupe Radio. Saludos también a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Muy buenos días. A ustedes que nos escuchan en la Ciudad de México, también muchos saludos. Desde la Ciudad de México me acompaña Bernardo Osorio, regresando desde Washington. Estuvo acompañando a su tío don Andrés, estuvo allá acompañándolo en la cena. Por cierto, estuvo viajando en esta ocasión en clase turista. Normalmente acostumbra a viajar en primera clase, pero en esta ocasión fue humildemente viajando, entiendo, en clase turista, mi querido amigo don Bernardo Osorio López Obrador. Bernardo, ¿cómo estás? Buenos días. Fenomenal, fíjate que con esa noticia, no, que tuvo una visita de Estado, ¿no? Pero pues ojalá que algo se detone a favor, pero no soy como que muy esperanzador, ¿no? Lo veo más como una cuestión como medio política, que sirve a todo el mundo, pero no necesariamente vamos a sacar algo positivo, ¿no? Pero vamos a ver qué podemos sacar. No pasa nada si lo intentamos, ¿no? Fíjate que escuché varios comentarios, Bernardo, sobre antes de entrar en el tema, sobre esta visita. Y varios mensajes que estuve recibiendo de varios conocidos, algunos que de allá de la ciudad de Washington, algunos inmigrantes, hermanos inmigrantes, que comentaban pidiéndole al presidente Andrés que intercediera por las cuestiones migratorias. Y había un mensaje contradictorio en cuanto que agradecía al presidente Trump la forma en la que estaba conteniendo la inmigración, o sea, la forma en la que estaba evitando que entraran aquí inmigrantes al país. Por otra parte, algunos comentarios de gente que está a favor de Andrés Manuel y otros que están en contra. Entonces ya no estaban en contra de Andrés Manuel, y le decían a los que estaban a favor. Dicen, bueno, si tú crees que México está tan bien como lo pintan, ¿por qué no te regresas? Si la razón que te viniste a Estados Unidos es porque no había oportunidades, porque había corrupción, porque había violencia, y el presidente Andrés Manuel dice que ya no existe nada de eso, que ya hay oportunidades, que ya los hospitales es un México diferente por decreto, pues ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te regresas? Es los comentarios que estaban llegando y todo eso. ¿Qué opinas de todo esto, Bernardo? Yo pienso, mi reflexión es que como que nos está faltando precisamente pensar las cosas dos veces, ponerlas sobre una balanza, tomar ciertas decisiones, ¿no? Evidentemente Trump es un presidente pro vida, es un presidente también que apoyó el tema de la libertad religiosa, en el sentido de que puso la actividad de las parroquias, de las iglesias, de los centros de culto, como una actividad esencial, cosa que se agradece, ¿no? Pero hay otros aspectos que no son tan bien recibidos acerca de él, ¿no? Sobre todo, creo que en cuanto a las formas, tiende a ser como muy provocativo, muy incendiario, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que independientemente de que estés de acuerdo o no con él,
pues tomas lo que en ese momento te esté sirviendo y trabajas o reflexionas aquello en lo que no coincidas, ¿no? Porque al final de cuentas, por los próximos 2 años, pues él es el jefe, él es el que manda, ¿no? Y si lo que él quiere es que la inmigración sea legal, pues órale, pues a llenar tu formatito y hacer cosas por el estilo, ¿no? Porque pues está en contra de eso, ¿no? Si cambia de partido, pues entonces vamos a perder el tema de la libertad religiosa, la lucha pro vida, tendremos como que muchas más facilidades para entrar a Estados Unidos. Pues bueno, lo que hay que hacer esto es lo que hay, jugar con esas variables que todos tengamos, ¿no? Porque me parece que a veces nos detenemos demasiado en que coincido o no coincido con él, cuando la realidad, el entorno, nos pone ciertas circunstancias, y lo que creo que tengo que hacer es aprender a navegar en esas circunstancias, ¿no? Precisamente el tema del día de hoy, la resiliencia, que es pues, la capacidad para superar rápido los problemas, para adaptarse en un mundo que nos presenta una pandemia que más claramente nos dice el que logre adaptarse va a sobrevivir, ¿no? Nos lo pone la pandemia, nos lo pone el coronavirus, pero también nos lo pone el entorno político. Hay que saber adaptarse, pero al mismo tiempo mantener una opinión, un criterio claro sobre las cosas, pero adaptarse. Sí, no, definitivamente, Bernardo. Yo creo que el poner orden es importante. El hecho de que llenes un formato en que sea una migración controlada, definitivamente yo creo que es vital. Pero volvemos al punto, Bernardo. Yo pienso que si en el caso de México, como dice el presidente Andrés Manuel, que ya no hay corrupción, que ya están miles de oportunidades de trabajo, etcétera, 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 y hay muchísima gente aquí en Estados Unidos que le cree y le apoya, los comentarios que te decía, hay gente que dice, bueno, pues si tanto lo crees, entonces, ¿por qué no te regresas a apoyarlo allá? Ese doble discurso, ¿no? O sea, por una parte, aparentemente aquí lo apoyas, que sí, ya no hay corrupción, y vienen unas palabrotas que ponen ahí en el Facebook y una confrontación, pero realmente no están haciendo ese paso de regresarse a México y ver que la realidad no ha cambiado, que realmente la corrupción ha subido, que la violencia ha subido y muchas otras cosas que no han cambiado. O sea, ese doble discurso, Bernardo, yo creo que no ayuda. Yo creo que, y digo, estamos entrando en una situación política que pues, no es el punto, pero... no solamente es un doble discurso, es una especie como de doble moral, porque en la actualidad, en el tema migratorio, se le da toda la culpa al país en tránsito o al país hacia donde va la migración. No se le otorga nada de culpa al país que expulsa esa migración porque no le da oportunidades. Entonces, además de un doble discurso, es una doble moral que termina por hacernos a todos pedazos, porque el país que recibe, al final de cuentas, es un país más atractivo, que ofrece más oportunidades, pero termina siendo el país condenado, ha pasado y que tiene todas las responsabilidades respecto del tema migratorio. No hay un reparto, a mi manera de ver, como más justo, más adecuado respecto del fenómeno migratorio, ¿no? La Iglesia Católica siempre ha visto el fenómeno migratorio como una especie de buena nueva para la evangelización. La migración, el migrante, es sangre nueva para la Iglesia. Entonces, tenemos que verlo así, pero si el planteamiento es el país por el que paso me lo tiene que dar todo, y el país al que voy me tiene que facilitar todo, pero el país que me expulsa es totalmente inocente, pues las cosas no van a salir por un simple tema de lógica. Sí, Bernardo, disculpa, es que estamos teniendo un poquito de problemas con el sonido, con tu micrófono. Y estaba yo intentando ahorita estabilizarlo con uno de nuestros radioescuchas, Leticia Martínez.
Espero que ya se escuche mejor, Leticia. Una disculpa por el inconveniente. Esperemos que ya se escuche mejor. Y bueno, entrando... ¿Acaso soy yo, maestro? Sí, eres tú, Bernardo. Ahora sí no aplica la frase esa, no soy yo, no eres tú, soy yo. Pero bueno, Bernardo, en lo que te estabilizas tú por allá, ya te digo, estamos aquí intentando hacer lo más que se puede por acá. Quiero externar mis condolencias para un buen amigo. El día de ayer, estos tiempos han sido tiempos difíciles para muchos, para todos. Ha sido un tiempo verdaderamente de purificación en muchos aspectos, en aspectos personales, que Dios nos permite hacer un poco de introspección en nuestra vida, en nosotros mismos, en quitar cosas, en quitarnos cosas interiores, en voltear hacia nosotros mismos, en checar, en voltear hacia nuestra familia, voltear hacia la parte de nuestra economía, de nuestro trabajo, y también, por supuesto, voltear hacia nuestra familia. El día de ayer tuve la noticia de un amigo que hace unas semanas me informaron que estaba enfermo. No sabía de qué estaba enfermo, pero el día de ayer me avisaron que pasó a mejor vida. Pido sus oraciones para la familia de Antonio Trejo. Él es parroquiano de nuestra parroquia de San Lucas, que esta parroquia está pasando también por un periodo de purificación. El padre también del Bosque acaba de ser cambiado a la parte de hospitales. Está ahorita en residencia en la parroquia Holy Spirit. También pedimos por el doctor Riojas, por Bernardo Rojas, que también está ahorita en terapia intensiva, y por muchas personas que están, por la hermana también de nuestra amiga Rosario Cronsfield, y por varias personas que han fallecido, también por la mamá de la señora Neris, que también esta semana falleció víctima del coronavirus, y tantas personas que están pasando momentos bien duros por esta enfermedad. No hay palabras honestamente para, pues quizás para tener un consuelo. Yo sé que estamos aquí de paso, sé que Dios nos recibe con los brazos abiertos, pero no sé, Bernardo, ¿tú qué le dirías a estas personas, a estos amigos, estos radioescuchas que están pasando unas situaciones de estas tan difíciles? Estamos pasando por un periodo que está terminando por ser exigente para todos nosotros, pero que también tiene que ser una llamada muy fuerte, muy intensa, para prepararnos en todo aquello que la Iglesia Católica nos pide que nos preparemos. Por ejemplo, prepararse para la vida eterna implica reflexionar constantemente en la eternidad. Entonces, ya es muy difícil hacerlo cuando es tu pariente, pero en el caso tuyo y mío y de los radioescuchas, que no lo están viviendo de primera mano, pero que sí, los medios de comunicación sí nos están acercando a estos casos, pues es el momento para reflexionar acerca de que en esta vida es muy breve, demasiado breve, y hay que apostar y hay que trabajar por la vida eterna. Entonces, esa sería mi reflexión, ¿no? Pensemos más en la vida eterna, pensemos más en esta como solamente un paso fugaz para poder entonces ver con mucha mayor optimismo o realismo la muerte, la enfermedad, el dolor, ¿no? La historia del mundo está plagada por de pronto
este tipo de pandemias, de infecciones, que nos ponen a prueba a todos, como personas y como sociedad también, ¿no? Bernardo, no te he hecho esta pregunta, pero es una pregunta que me gustaría, si es posible, nos las compartieras. ¿Tú cómo visualizas el cielo? Fíjate que es muy poco lo que sabemos acerca del cielo, pero lo que nos dice un poco la teología y los estudios es que, al final de cuentas, vamos a contemplar a Dios. Y vamos también a estar ahí de manera eterna en nuestro punto óptimo, en nuestra mejor versión. Es por eso que yo no hago dietas, prefiero esperar la resurrección de los cuerpos y a ver qué agarro, ¿no? Porque me voy a quedar con ese para el resto de mi vida. Oye, pero ibas muy bien. No, la verdad es que estoy feliz, pero tengo que esforzarme un poquito más. Ya no estoy apostando totalmente a la resurrección de los cuerpos y a agandallarle a Mel Gibson antes de que él despierte, ¿no? Pero estaremos contemplando a Dios, estaremos en la mejor de nuestras versiones. Los demás no van a ser importantes o relevantes. A veces que pensamos que llegar al cielo y voy a reunirme pues, con mis seres queridos y cosas por el estilo, ¿no? No, la realidad es que los seres queridos van a estar con Dios y no nos van a pelar, ¿no? No traemos rating, allá arriba no traemos rating. Entonces, así es, ¿no? Hay otro dato importante o interesante que es el purgatorio. El purgatorio no es un castigo. El purgatorio es una opción que se nos da, que cuando tenemos la posibilidad de contemplar lo que es la vida eterna, nosotros elegimos el purgatorio. Dijimos, no queremos entrar o no vamos a querer entrar a esa fiesta eterna como venimos vestidos. Entonces, mejor nos lanzamos al purgatorio. Y eso es fenomenal, porque el purgatorio, que es esta vida actual y que de alguna manera es lo que nos estás planteando y que ahorita rechazamos, cuando veamos a Dios con toda su plenitud, vamos a decir, prefiero un poco de sufrimiento, prefiero la purificación, porque ya he visto a Dios y ya veo que vale la pena. Entonces, la resiliencia, que es el tema de hoy, prácticamente nos ayudaría a hacer ese ejercicio de tal manera que digamos, a ver, si la estoy pasando mal, si este periodo me está costando, si me está desgastando, pero si soy capaz de contemplar a Dios, lo que me prepara la eternidad, voy a regresar a mi vida actual y verla de otra manera, como un medio de purificación, algo que me va a hacer fuerte, una especie de gimnasio que cuando la vida me siga planteando uno y otro problema, voy a ser capaz de resolverlo. Pero es fundamental hacer ese juego entre esta vida actual y la eternidad, esta vida actual y la eternidad, y pensar que el cielo va a ser así. Cuando vea la gloria de Dios, voy a preferir el purgatorio para estar la vida eterna disfrutando, ¿no? Otro dato que me parece interesante y lo viene en las Sagradas Escrituras es que unos disfrutarán mejor que otros, ¿no? Definitivamente la Madre Teresa de Calcuta pues la va a pasar mejor, o va a estar en un rango más alto, o va a estar en sala VIP que tú y que yo, ¿no? Bueno, no sabemos, o sea, por ahí podemos sacar unas bajo la manga. Puedo decir, pues yo estuve compartiendo micrófonos con Bernardo y pues igual dice, pues pásale. Igual te toman en cuenta ese sufrimiento, ¿no? Claro. Te dan o esa dicha. ¿No? Pero, pues no sé, en ese sentido, así es como me imagino el cielo, ¿no? Es a final de cuentas pues no es algo que yo descubrí, no es una opinión personal, sino es lo que dice la Iglesia, que pues no tengo otra referencia para decir cómo me imagino el cielo, que como lo ha imaginado la Iglesia Católica, ¿no? Bernardo, el tema de hoy, ¿qué es la resiliencia? Y que es diferente a la resiliencia. Fíjate que hay una serie de conceptos como muy similares y que de pronto distinguirlos es importante porque son varias competencias, son varios rasgos de la personalidad, pero que también medio se pisan entre ellos,
tienen cosas comunes, pero también tienen cosas que marcan cierta diferencia, ¿no? Estos conceptos similares serían la fortaleza, la resiliencia, formar el carácter o tener voluntad, pero yo agregaría uno que es propio de la Iglesia Católica, que es la noche oscura del alma. Entonces, vamos a girar el día de hoy en torno a estos 4 conceptos, ¿no? Porque de pronto, cuando estamos ante una situación retadora, tenemos que aprender a distinguir cuándo tengo que utilizar o trabajar la fortaleza, cuándo es un tema de resiliencia, cuándo es un tema de voluntad y cuándo es un tema de la noche oscura del alma. La noche oscura del alma es un proceso en el cual yo salgo transformado, pero a la N potencia. Es como cuando le echas el royal al pastel, cuando le echas la levadura, pum, se esponja, crece, se desborda. Cuando estamos pasando por la noche oscura del alma, la fortaleza, la resiliencia y la fuerza de voluntad es mucho más a nivel humano. Digamos que es lo que tenemos al alcance como seres humanos para crecer, para salir fortalecidos, valga la redundancia, tomando en cuenta que estamos hablando también de la fortaleza, ¿no? Pero la noche oscura del alma es casi los mismos procesos para formar la fortaleza, la resiliencia y la fuerza de voluntad, pero iluminados por la acción divina. Esto significa que cuando hay una acción divina, pues el crecimiento es un progreso enorme, incalculable, y al cual convendría pues siempre invitar a Dios, ¿no? Entonces, Bernardo, perdón que te interrumpa tantito. Esta semana tuve un programa con el padre Alberto, que era sobre interpretación de los sueños, y tuvo un giro especial. El título fue pero tuvo un sentido el programa. Y antes de empezar el programa le pregunté al padre cómo estaba dividido el cuerpo. Y la razón de que le pregunté esto era para ver en qué parte hablaba Dios, si hablaba al cuerpo, al alma o al espíritu. En el caso de José, San José, cuando Dios le habla y le da las instrucciones a través del ángel para que se mueva las instrucciones para mover a Jesús de un lado para otro junto con la Virgen. En este caso, hablando de la fortaleza, de la noche oscura y todo esto, ¿en qué parte afecta, en qué parte está entrando esa acción? Por ejemplo, la fortaleza. Mira, la fortaleza tiene que ver con atacar, pero también resistir. Entonces, de alguna manera, se sirve de tanto actividades cerebrales como del corazón, pero también del cuerpo. ¿Por qué? Porque si yo paso por un momento en el que tengo que resistir, bueno, resistir implica un acto de humildad, implica ser golpeteado. Y cuando pensemos por ejemplo en un boxeador tanto golpea como tiene que defenderse y poner los brazos para tratar de protegerse, ¿no? Las dos acciones son necesarias para el tema de la fortaleza. Pero cuando estás resistiendo, entonces utilizas la imaginación, la fantasía, la memoria para recordar que vale la pena resistir, para esperar un momento para atacar. Pero también para atacar tiene que ser un acto de la inteligencia que está buscando escenarios o la señal o el momento para tirar o el golpe, para que no sea solo resistir, sino también acometer, y que estemos entonces hablando de la fortaleza. Entonces se involucran todos los sentidos, reside, por así decirlo, en todas partes, porque la ciencia también ha descubierto que cuando yo practico algo, cuando yo tengo una experiencia, pero que sé procesar muy bien, hasta mi código genético termina por impactarse. De tal manera que puedo yo llegar a heredar resiliencia, fortaleza, fuerza de voluntad a las generaciones que vienen hacia abajo de nosotros, ¿no? Entonces, reside en todas partes. No hemos terminado de entender exactamente dónde está,
pero la evidencia que nos da actualmente la ciencia es que el ser humano es un sistema muy complejo, muy completo, y que la clave está en utilizar la mayor cantidad de funciones que tenemos, pero siempre respetando para qué es esa función y no violentando la vocación que le dio Dios a esa función, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, de esto sería: no puedo utilizar la imaginación o la fantasía para decir, no me están pegando, no me está doliendo, no está pasando nada. No, para eso no sirve la imaginación, la fantasía, la memoria. Sería un ejemplo de un mal uso, de un pésimo uso, ¿no? Y completo tu pregunta al hablar un poco de los santos y de los mártires. Cuando un santo o un mártir defiende su fe y derrama su sangre, no solamente él es transformado, sino su entorno. Muere, a lo mejor nadie se entera nunca de su muerte. No es necesario que esté en la lista de los mártires, en el martirologio de la Iglesia Católica, para que tenga efectos de fecundidad. En el caso, por ejemplo, de México como país, la persecución religiosa tuvo una especial intensidad en los Altos, en la zona de los Altos de Jalisco, ¿no? Y resulta que en esa zona está el lugar de culto mariano, donde más vocaciones se generan. El seminario de Lagos de Moreno no solamente cumple con las necesidades de su diócesis, sino que se da el lujo de exportar una cantidad impresionante de sacerdotes a otras diócesis. Entonces, cuando tú me preguntas, o cuando la gente se hace la pregunta, ¿dónde reside? ¿Dónde afecta? ¿Dónde se queda? Me atrevo a decir, y tengo evidencia para afirmarlo, en el caso de asuntos relacionados con la fe, trasciende a la persona, trasciende al tiempo, trasciende a las generaciones, para generar fieles que terminan por replicar el ejemplo del mártir, ¿no? Un mártir es equivalente a un sacerdote. El mártir muere de manera instantánea. El sacerdote, para tener vocación para ser el sacerdote, tiene que estar de acuerdo en que su muerte lenta, su desgaste lento en esta vida es algo constitutivo del sacerdocio, ¿no? Entonces, a mí me parece extraordinario cómo Dios ha construido y cómo Dios nos cumple la promesa que nos hizo con Cristo de ser un cuerpo místico, donde de manera similar a una persona individual, un acto termina por impactar toda tu personalidad. En la Iglesia Católica, dentro de la creencia de la Iglesia Católica, un mártir termina por impactar a todo el cuerpo místico de la Iglesia. Bernardo, dentro de esta parte de acometer, hablando de la fortaleza de acometer y de enfrentar los retos, ¿cómo determinamos sabiamente la batalla? Hay muchas batallas. Durante el día tenemos muchas batallas, pero realmente no todas debemos de pelearlas. ¿Cómo podemos determinar cuáles sí, cuáles no? Y danos un ejemplo. Hay una virtud que se llama la audacia y que requiere de tomar decisiones respecto de a qué rings me voy a subir. En ese sentido, y la clave aquí es tengo que pelear lo que objetivamente es valioso y aquello para lo que me he preparado. Entonces, si quiero defender mi fe en una conversación, en una discusión, en un debate, tengo que preguntarme si tengo las habilidades para entrar a un debate. Los debates suelen ser muy duros, muy agresivos. Entonces, si tengo las herramientas para debatir, es un sí, es en el checklist. El segundo, es valioso el tema de defender la fe, tienes el segundo clic, adelante. Si te falta alguna de esas dos cosas, pues piénsalo dos veces si realmente tienes que subirte
a debatir algo, ¿no? Entonces, que sea objetivamente bueno y que esté preparado para la defensa o para la lucha, ¿no? Mucha gente se me acerca y me dice cosas como que, pues, que la Virgen le pide algo, ¿no? Que haga algo, ¿no? O que quiere hacer tal o cual proyecto, ¿no? Y pues yo les pregunto, una vez un joven se me acercó y me dijo, quiero trabajar en un proyecto sobre la castidad, ¿no? Entonces era un tipo muy atleta de gimnasio, pero que utilizaba siempre camisas de licra, ¿no? Muy apretadas, ¿no? Y le dije, pues bueno, pues primero viste mejor y después te preocupas por la castidad, ¿no? Entonces, no estás preparado para subirte a esa pelea por tu falta de coherencia en este ámbito, ¿no? Entonces, así es como creo yo que debemos de elegir nuestras batallas, ¿no? Algo que sea objetivamente bueno, no que crea que es bueno, que sea objetivamente bueno, que sea objetivamente valioso y que esté preparado para esa batalla, ¿no? Si no estoy preparado para esa batalla, como la defensa de un sacerdote o la defensa de la fe o la defensa de cualquier otra cosa, pues entonces métete en oración para que Dios ayude, Dios intervenga en ese tema, ¿no? Entonces, de ahí tendríamos en un momento dado que entrar en la parte de resistir. Estamos hablando de las partes que tenemos que aceptar, como serán en este caso los reveses, las pruebas, los sufrimientos, que nos estaría llevando a la transformación de alguna forma. Exacto. Fíjate que has tocado un punto que me parece bien importante, ¿no? Dijimos que fortalezas acometer y resistir. Si puedes acometer es porque tienes estos dos elementos. Si te falta uno de los dos, entonces lo que viene es resistir. Pero de alguna manera te estás comprometiendo con ese tema y resistir, sufrir, aguantar el golpeteo, aunque no te estén golpeando a ti, sino algo que tú defiendes, entonces esto te va a transformar. Pero lo que es fundamental para que sea una resistencia digna es que entiendas que sí me está haciendo daño, pero no me determina, no me mata. Ok, hablando de la resiliencia, Bernardo, hay unos puntos que quisiera y aquí apunté, que quisiera que habláramos. Por ejemplo, establecer relaciones. Mira, cuando tenemos que formar la resiliencia, tenemos que entender que es una capacidad personal para regresar a tu estado natural, ¿no? La palabra viene del vocablo que se utilizaba en el mundo de los minerales, ¿no? Del material, del hierro, ¿no? Donde un material puede ser fundido, pero una vez que se va el calor, regresa a su estado natural y quizás incluso de una mejor forma, ¿no? La resiliencia tiene que ver también con una flexibilidad. Los bambús son muy flexibles y eso les permite resistir tempestades. Los árboles, a veces, como un roble, pueden llegar a ser tan duros que una tempestad los quiebra y lo mata y te muere, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de resiliencia, tenemos que hablar acerca de ese aspecto, ¿no? Estamos hablando también de reveses morales. Estamos hablando de adversidades quizás como la que estamos pasando ahorita, ¿no? Entonces, algunos medios que nos pueden ayudar para formar la resiliencia es establecer relaciones con las personas. Y aquí voy a decir algo, no quiero que nadie se lo tome personal, pero cuando uno se relaciona de manera sana y profunda con alguien, cuando se va, cuando parte, si lo extrañas, si lo lloras, pero lo dejas ir. ¿Ok? Cuando me espero al funeral para decirle todo lo que le tenía que decir, pues entonces sí funciona, sí sirve. Dios siempre bendice ese tipo de cosas. Nuestro difunto que nos está escuchando desde el cielo, pues le va a agradar escucharlo. Pero la resiliencia busca o te pide que te relaciones de manera profunda con las personas, de tal manera que logres extrañarlos, logres llorarlos, logres
no una tristeza como una melancolía. El melancólico cree profundamente que eso va a cambiar. Cree que algún día eso será diferente y que algún día esa herida se va a curar, ¿no? Que es muy distinto de la tristeza, que también sirve, pero que es mejor optar por una sana melancolía, ¿no? Entonces, por eso es bien importante establecer esas relaciones sanas con las personas. Evitar ver las crisis como obstáculos insuperables. Mira, es fundamental que todos entendamos, para ser resilientes, que, por ejemplo, tenemos una frase, los latinos, que es: el tiempo cura todas las heridas. Entonces, cuando tenemos un rompimiento amoroso, cuando perdemos algo, si volteamos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que el día cero en que sufrimos la pérdida, todo era caos, no veíamos hacia adelante, había nubarrones, no valía la pena. Y 3 años después, 4 años después, 5 años después, lo vemos de manera distinta. Entonces, la resiliencia dice: ok, lo puedes superar, puedes volver a su estado natural, pero más rápido. Ok, cuando la técnica o el método es el tiempo cura las heridas, entonces no estamos ganando demasiado. Estamos apostando por el olvido. Lo que la resiliencia busca es que luches, que pelees, pero siempre con la referencia de que siempre has podido superar esos retos, esos obstáculos. Siempre te has podido levantar. ¿Cuál sería la clave? Cuando profundizas, cuando reflexionas, cuando analizas las cosas de manera madura, aparece una pregunta en nuestra cabeza, que es: ¿qué fue lo que pasó? El que aparezca esa pregunta, como coach, déjeme decirle que es extraordinario que la gente te llame cuando está lista para hacerse esa pregunta: ¿qué fue lo que pasó? Cuando esa pregunta aparece en tu psique, en tu imaginación, en tu fantasía, en toda tu persona, entonces quiere decir que estás a punto de entrar a una etapa para finalmente superar ese tropiezo. Entonces, pero si tú ves como los obstáculos como insuperables, entonces pues vas al plan B, que es esperar a que pase el tiempo para que termine por borrar esa experiencia, ¿no? Entonces, a eso se refería este medio para formar la resiliencia, hacerlo mucho más rápido, mucho más breve, para que no te pierdas tu vida, ¿no? ¿Cómo llegas a esa pregunta, Bernardo? Fíjate que es extraordinario que la misma psique va forzando esa pregunta. Yo suelo trabajar con la gente que se vincula conmigo sin plantearles todo el esquema. No les digo que lo que viene es esa pregunta. Simple y sencillamente hago cosas como escucharlos, de tal manera que pasen por la experiencia de que no te voy a resolver la vida, pero me importa lo que te suceda. Cuando le dices me importa lo que te suceda, entonces le estás diciendo que hay alguien que lo quiere, que todavía hay posibilidades de amar, que existe la amistad, que hay más personas a las que les puede llegar a interesar lo que a ti te suceda, ¿no? También es necesario utilizar o hacer un buen manejo emocional. La tristeza siempre será una herramienta que Dios la ha pensado para ayudarte a pensar, a reflexionar, pero una tristeza bien manejada, ¿no? Escuchar 15 veces la de Titanic no te lleva más que a un desbordamiento de una tristeza que se convierte en algo que no se puede manejar, ¿no? La siguiente cosa que hago es ser muy comprensivo. Cuando las personas están en la etapa de la tristeza, del dolor, de un shock emocional, entonces puede ser que haciéndose esa pregunta de qué fue lo que pasó o previo a ese instante, quieran regresar a la tristeza, ¿no? Quieran regresar a seguir lamentándose, ¿no? Quieran regresar a ese eterno funeral que nos organizamos mentalmente cuando algo no sale bien, ¿no?
y tenemos que entender que es normal. La persona está por sacudirse esa experiencia y tenemos que respetar y evitar frases como no estés triste, ponte alegre, hay más peces en el mar que mujeres, si es que quebraste, si es que rompiste, no sé, se murió tu mascota y decirle, ay, pues mira, aquí hay otro gato y es idéntico, come y hace popó igual que el tuyo. Pues no, para esa persona, esa mascota era única. Está a punto de desprenderse, está a punto de dar el paso, pero tienes que respetar lo que la persona está sufriendo o está sintiendo, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, es casi automático que la persona empiece a hacerse preguntas o a mí me busca como coach y me dicen, es que, ¿sabes qué? Creo que soy una persona muy dependiente. Entonces, es extraordinario, porque ya no se está preguntando por qué se fue esta persona, sino que está diciendo, a ver, no es normal que me falte el aire, que se me vaya el apetito, que no tenga ganas de hacer nada porque murió una persona. No es normal. Entonces, eso significa que aunque semánticamente, gramáticamente hablando, no se ha hecho la pregunta, sí significa que el cerebro, que la psique está empezando a arrojar pistas para que puedas regresar a tu estado anterior o incluso mejor, y ya con un dato bien interesante en el que tienes que trabajar, que es la última etapa para llegar a cerrar el ciclo de la resiliencia. ¿En qué tengo que trabajar para ser mucho más fuerte, para regresar a esa vida de virtud, de construirte a ti mismo por bloques para continuar con tus retos, ¿no? Entonces, estamos cerrando un ciclo bien interesante donde los obstáculos ya no son insuperables, donde estoy aceptando el cambio, donde estoy aceptando el amor que sentía por esa persona o que siento por esa persona y que lejos de hundirme me va a sostener, porque ya no tengo esa persona, pero tengo la capacidad de amar. Eso es fundamental, abordarlo, profundizarlo para ser resiliente. O sea, es buscar de alguna forma oportunidades de cambio en esta oportunidad, por así llamarlo. Más que crisis, vamos a verlo como una oportunidad. Sí, exacto. Tiene que ser una oportunidad, aunque no encuentres la oportunidad. Lo que te hace maduro, lo que te hace crecer, lo que te hace resiliente es la certeza de que hay un sentido, de que hay una salida. A lo mejor la vas a encontrar o alguien la va a encontrar hasta que te mueras. Pero tienes que estar seguro porque además la vida, Dios te ha dado evidencia de que hay una razón para las cosas. Pensemos, por ejemplo, en todos aquellos que mueren, pero que analizar sus expedientes nos da una cura para ese mal. Entonces, si alguien tiene por ahí de los que nos está escuchando coronavirus, pues bueno, su sufrimiento le está sirviendo a la ciencia para descubrir una cura a todo esto que nos está pasando. Y todos ellos, la suma de todos ellos, nos va a ayudar a ser mucho mejor personas. A lo mejor encontramos una vacuna, a lo mejor no la encontramos. Pero si ellos nos dicen cómo le han hecho para lidiar su día a día y sacar adelante esto, habrán contribuido para toda la humanidad. Pero aquí es básico entender que no es que encuentres la solución, no es que encuentres el significado o una explicación, sino que estés seguro de que la hay, de que la existe. Víctor Frank nos daba muchos elementos en su logoterapia. La logoterapia no defiende que vas a encontrar una respuesta, sino que hay una respuesta. Si la encuentras, fenomenal. Pero esa es lo que hace fuerte al hombre, ¿no? Saber que hay una fortaleza. La esperanza. Que Dios está en todo y detrás de todo. Que hay esperanza, pero que Dios sobre todo es el que está detrás de todo. Bernardo, básicamente en todo esto yo creo que es llegar a la conclusión que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, o sea, buscar la esperanza, encontrar la esperanza, digo, al final del punto es ver esa luz al final del túnel, que es la esperanza. En todo este proceso es descubrirnos a nosotros mismos
pero por otro lado también es sacar de nosotros lo mejor mismos, sacar esas fortalezas, descubrir esas batallas, y en este proceso de la noche oscura. ¿Qué es esa noche oscura del alma, Bernardo? Nos quedan 4 minutos. Ya, abordo rápidamente todo esto. Mucha gente se me acerca y me dice, oye, ¿qué me estará pidiendo Dios? ¿No? Bueno, pues, ¿cuántos años tienes? 19. Pues bueno, que estudies, que hagas deporte, que tengas una novia, ¿no? O sea, tampoco nos compliquemos demasiado respecto con qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y segundo, la Iglesia Católica tiene mandamientos. Son 10, pero hay uno extra que está entre el 1 y el 2. El primero es amar a Dios. El segundo es amar al prójimo como a ti mismo. Ahí hay un condicionante. Quien no se ama a sí mismo no está amando a los demás. Y Dios nos lo está alentando, nos lo está diciendo. Primero ámate a ti mismo, primero ponte a ti en el centro, pero siempre pensando en los beneficios que vas a traer dentro del plan de Dios, ¿no? Entonces, y eso tiene implicaciones. Saber quién soy, para qué soy, cuáles son mis fortalezas, en qué tengo que trabajar. Cuando uno encuentra las fortalezas, necesariamente encuentras tus retos. Si encuentras que una de tus fortalezas es la creatividad, necesariamente el orden o la ejecución serán muy probablemente un reto. Entonces, el plan de Dios es que seas creativo, pero el plan de Dios es que también seas resiliente, trabajando en la capacidad de ejecución y en el orden, por ejemplo. Entonces, échate un zambullido en ese plan extraordinario, trabaja la resiliencia, pero parte, como bien dices tú, en conocerte a ti mismo, que es conocer el plan de Dios y conocer también en qué aspectos tienes que trabajar y te van a ayudar para ser resiliente. Y será también, obviamente, lo que tú mencionas, ¿no? Cuidarse. Primeramente, lo que pide Dios es cuidarse, tener un equilibrio en la parte espiritual y en la parte física, y obviamente también tener un equilibrio en la parte, pues, con el prójimo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bernardo, antes de irnos, te cedo saludar a nuestro auditorio que tenemos aquí en las redes sociales. Pues un saludo muy grande a Josué Martín, Adriana Márquez, fue mi compañera en la universidad, Eduardo Lemus, también compañero en varios proyectos, Rafa Hernández Casares, un saludo también muy, pero muy grande, a todos los recuerdo muchísimo, también a la gente pues, que nos ha dado de alguna manera su like, Magda, Hugo Martínez, Alma, Margarita Paco, Lala Llano y Desidea Arroyo, pues también de verdad muchísimas gracias por seguirnos y por ayudarnos a difundir este mensaje. Por cierto, les recuerdo, hay unas estrellitas, si tienes oportunidad de darle like a las estrellitas, de comprar unas estrellitas, nos permiten seguir llegando a muchos hogares. Virgen de Guadalupe Foundation es una organización sin fines de lucro que operamos aquí desde San Antonio, Texas, a todo el mundo a través del Virgen de Guadalupe Radio. Ahorita, hoy más que nunca, necesitamos este tipo de alimento para ayudar a tantas personas. Créanme que caminamos a lo largo de, pues voy a hablar de San Antonio, y hemos encontrado tantas personas que están pasando por dificultades, por depresión, por situaciones de duelos tan difíciles, que una palabra de aliento hace la diferencia. Así es que tú puedes ser esa estrella en la vida de muchas personas. Dale, ser la estrella en la vida de alguien más. Ojalá pudieras en algún momento dado entrar a nuestra página. Puedes entrar a bgr1380.com y hacer una donación de lo que quieras. $1 no lo tenemos y hace la diferencia. De verdad, gracias por escucharnos. Bernardo, muchas gracias. Espero que ya estés recuperado de tu viaje de Washington, D.C., que te hayan recibido bien. Y saludos a tu tío y a tu tía. Oye, por cierto, que la repostera de allá, de la nueva repostera que tienen en Palacio Nacional, hace un pésimo chocoflán. Me van a cancelar mi cuenta, Cuídate, mi amigo. Igual, bye. Un abrazo, bye.
Has escuchado Reflexiones. Queremos ampliar tu horizonte y empatía a través de compartir los diferentes puntos de vista de cada persona.